tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Kaixo, Atxaldeón, Rosa, Aritz, que luego le vamos a poder también poner voz. Nos hemos venido hoy por la tarde a Aspace. Antes que nada, daos las gracias, no me voy a cansar de repetir esto, porque quería que tuviésemos el privilegio, la suerte de poder contar con una aita y una ama que han conocido muy de cerca la realidad de la parálisis cerebral, y que podamos compartir con vosotros el testimonio, hacer un pequeño viaje, que es lo que siempre proponemos en el podcast, en este caso en torno a la parálisis cerebral, para tratar quizás algunos de los tabús, de las cosas que a veces no nos atrevemos a preguntar, y no tanto de esa información que igual ya hay en internet. O sea, que vaya por delante mi agradecimiento por la generosidad de lo que se os pide. Entonces, una primera pregunta que tenía era, Rosa, ¿cuándo en tu caso, en tu familia, aparece la parálisis cerebral? No sé si recuerdas el momento, el día. Sí, cuando nace mi hija, fue en el momento del parto. Ajá. Bueno, no es que aparece en ese momento la parálisis cerebral, aparece un accidente de parto. Es decir, bueno, pues yo tuve unas complicaciones que mi hija sufrió, tuvo una lesión cerebral y a consecuencia de esa lesión cerebral, pues bueno, se le dañó el cerebelo y ahí, bueno, pues fueron apareciendo, que en un principio no sabíamos muy bien qué, pero bueno, había habido un accidente de parto en el que temíamos por su vida, porque bueno, no se sabía muy bien en qué iba a terminar el tema y bueno, pues finalmente salió adelante Nara. Y bueno, con unas consecuencias pues graves, importantes, dentro de una lesión importante en el cerebelo. Ajá. Porque esto no es algo que se identifica antes. En este caso fue porque se produjo una lesión en el parto. Pero a veces se puede identificar antes. La parálisis cerebral, a ver, yo no soy una experta, ajá, pero en lo que de alguna manera se nos ha transmitido aquí, pues por los expertos, los médicos, la parálisis cerebral se suele dar en el momento perinatal, o sea, cuando se nace. No antes, cuando se nace. Puede haber otro tipo de lesiones, pues que a lo mejor durante el periodo, ¿no?, de embarazo, pero la parálisis es un accidente de parto, es el momento perinatal. Con lo cual nos encontramos con que tú entraste como ama, imagino que sí, con un imaginario, sí, como sí, iba a ser Enara, sí, y te encuentras con otro. A lo largo de la conversación que vamos a tener, vamos a ver que seguramente no es todo tan negro como a veces lo pintamos los que lo desconocemos, pero entiendo que de primeras hay un susto, hay un encontrarnos y ahora esto qué, ¿no? No sé si, que además que impacta en ti, en tu pareja, en la realidad. Sí, claro. Sí. Es un saber de no sabes en qué momento estás ni por dónde te da el aire, porque todo es complicado. En nuestro caso, además, se dieron varias circunstancias de, bueno, pues que, a ver, yo di aquí en el hospital de Donosti, en lo que era la residencia que decíamos, ¿no?, con un cambio. Mi hija nació a finales del 85, en diciembre del 85, entonces había un cambio de edificios y era un domingo, o sea, se dieron varias causas para que, bueno, pues tenía que ser y ya está, ¿no? Pero bueno, pues yo di a luz en el edificio antiguo, la materno se inauguraba en enero, pero vamos a decir que toda la parte de partos dábamos a luz en el edificio antiguo, pero ya toda la parte de pediatría y todo lo que era neonatos y demás estaba ya en el edificio nuevo porque estaba para inaugurarse el 1 de enero. Y esto era 2 de diciembre, un domingo de madrugada. Entonces, bueno, pues mi hija sufrió una asfixia en el parto, la pediatra pues era domingo, estaba la de guardia, era de madrugada. Bueno, pues se juntaron ahí todos los astros en ese sentido, vamos a decir, en esa línea de esa dificultad, ¿no? Y bueno, pues estuvo más tiempo de lo que debería de estar sin oxígeno y a consecuencia de eso pues tuvo esa lesión, una lesión muy importante, y en esos momentos pues no sabes por dónde te la aire. Mi hija no lloró porque no llora, y curiosamente me acuerdo y me acordaré siempre, y ahora sonrío. Bueno, ¿por qué le vas a hacer, no? Uh-huh. Pero tuve la gran suerte de que mi ginecólogo, al que yo iba a sus consultas privadas, estaba de guardia y me atendió. Y cuando le preguntaba, no, Pachi, ¿pero qué pasa? Que Nara no llora. Bueno, que no llora la niña, le íbamos a poner a Nara, pero en ese momento no creo que le nombraría. La niña no llora, o que sabía que íbamos a tener una niña, claro. Ha nacido deprimida. Entonces a mí eso me cayó como una losa, porque mi madre toda su vida ha sido una mujer con depresiones graves. Entonces dije, no es posible que mi hija haya nacido deprimida. O sea, es como si dije,
¿qué pasa aquí, no? O sea, en esos momentos le creí, ha nacido deprimida, pues ha nacido deprimida. Yo qué sé, pero ¿qué me está contando? ¿Pero qué es esto? No es posible, ¿no? O sea, me vino como la imagen ahí de mi madre, dije yo, ay, ama, no puede ser. Bueno, a partir de allá todo era un poco pues movimientos, cosas extrañas. Mi marido estaba, no estaba, desaparecía. En un momento le veo que llora para que mi marido llore y ya está, bueno, tremendo. Y bueno, pues luego las circunstancias, bueno, pues también, a ver, no tengo nada buen recuerdo de lo que fue pues la hospitalización en ese momento, porque todo fue como una especie de despropósitos, ¿no? Yeah. Que el mismo médico, el pobre hombre, pues que, bueno, pues oye, fue un accidente y punto, pero que decía, peor no lo hemos podido hacer. Porque entonces se compartían habitaciones también, que éramos 4 madres, pero es que de las 4 madres, 2 tuvieron mellizos y ahí estaban, y una persona era bastante famosa, con fotógrafo, periódico, y Juan Marillo, mi marido Juan Marillo, estábamos, que no le teníamos a una extraña al lado, que estaba en la UBI y que no sabíamos por dónde nos daba el aire, porque encima, bueno, pues tampoco el trato fue muy bueno, vamos a decir, por parte de las personas que me tocaron a mí, matrona y demás, o sea, bueno, con esa frialdad, ¿no? De decir, oye, ¿qué te ha pasado? Pues va, o sea, no era nada gozo, ¿no? O sea, no era nada de decir, bueno, porque yo no sabía qué pasaba, sino, bueno, ya tendrás otros hijos. O sea, una serie de cosas que ahora las cuento y verdaderamente ya no me afectan, ¿eh? Pero claro, han sido muy dolorosas y en ese momento tremendamente dolorosas, ¿no? Porque te sientes que no eres nadie, te sientes que ahí has ido, no sabes a qué, has ido a dar a luz, a tener una hija y de repente parece que no vas a tener a tu hija y bueno, pues luego siempre aparece alguien, ¿no? Entonces luego ya sí que es verdad que apareció, bueno, pues el pediatra en esos momentos y además digo su nombre, Luis Paisán, jefe de neonatología en la residencia, que para nosotros fue como que te aparece el ángel ahí, ¿sabes? Que de repente, no, bueno, sí ha habido un tema importante, pero seguro que sacaremos adelante, o sea, que pues, un poco de esperanza, ¿no? Sin decirte nada que no era, pero hablándote ya de otra manera, tratando de decir, bueno, venga, que vamos a luchar, seguro que se puede. Bueno, ahí ya ves un poco de futuro, un poco de esperanza, ¿no? Yeah. Bueno. Ederki, pues vamos a pasar un poquito a pedirle a Aritz algo parecido, ¿no? No sé, en vuestro caso si fue algo parecido. Pues me ha sorprendido porque yo no conocía el caso de Rosa y es muy muy similar. Un parto complicado, con eso, con un momento de falta de oxígeno en el parto. Y bueno, Paul, nuestro hijo, pues eso, estuvo en la UBI creo que 1 mes y 1 semana o así, en el que, bueno, al final es un periodo en el que todavía no sabíamos nada, pero pues es un periodo de recuperación o de revivir de ese momento que es el parto. Y bueno, salimos del hospital al mes y la semana todavía sin tener claro que, bueno, pues sabíamos que estaba un poco afectado tal, pero tampoco sabíamos que tenía parálisis cerebral. Nos pasa que vamos al pediatra y por primera vez, ¿no? Tú vas a tu casa tranquilamente, no pasa nada, pues ya en el hospital nos dijeron, bueno, pues tiene algo en el cerebro, tiene algunos eczemas, algunas cosas, pero bueno, el cerebro absorbe estas cosas, ¿no? Bueno, pues nos vamos sin saber muy bien lo que pasa, ¿no? Y en eso que vamos al pediatra la primera vez y el pediatra asustado dice, ¿cómo? Mira el informe y dice, pero esto... Tenéis que ir al neurólogo, o sea, como que él ya nos puso delante, pues que teníamos un hijo que iba a tener una parálisis cerebral y cosa que todavía no lo sabíamos cuando salimos del hospital, ¿no? Y nada, salimos del pediatra, pues supongo que tú como te enteraste, pues igual en shock, o sea, no sabes ni lo que supone, ni dónde estás, ni... Y todo se basa en lo que has podido ver, que nunca va a ser la realidad, porque la percepción desde fuera no es la que realmente luego tienes en la vida, ¿no? Pero bueno, así, en un principio fue bastante chocante. Ajá. Una de las cosas que más me interesaba era, claro,
lo que le preguntaba antes a Rosa, ¿no? Tenemos un imaginario montado, como de otras tantas cosas en la vida, de lo que consideramos que es un hijo o una hija. Como todo imaginario, hay muchas cosas que son injustas, que igual que ahora puede haber alguien que se hace un imaginario de, no sé, vamos a decir, ¿no? De los jóvenes y lo que se imaginan que es la vida y el éxito y tal, ¿no? Porque estamos aquí y ya estamos navegando en aguas profundas, ¿no? Que es el imaginario con respecto a lo que es un hijo o una hija, que digo que es injusto porque en cuanto aparece cualquier cuestión que se sale de lo que uno se imagina, y eso seguramente una asociación como Aspace lo tiene muy claro, empezamos como a decir, esto ya va a ser diferente. Entonces, no sé si eso lo vivisteis también un poco en vuestro interior o en vuestro entorno, ¿no? Quiero decir, bueno, pues sí, el chaval mi hijo o mi hija tiene parálisis cerebral, y esto qué nos supone ahora, ¿no? Porque no sé si ya preveíais el tipo de apoyos que podía necesitar ya desde el principio, o era algo que luego fuisteis viendo. Una vez que os dicen eso, a las semanas, por ejemplo, ya notabais que requería de unos apoyos que igual otro chaval no necesitaba, o fue con el tiempo, digo, porque desde el desconocimiento yo creo no nos damos cuenta. Luego conocemos a los chavales, cuando vienes a Aspace y identificas, dices, mira, este chico seguramente puede ir o venir a Aspace, pero seguramente en un carrito de bebé no sé si identificaríamos. No, yo creo, no sé todos los casos. Hay que decir que de primeras hay que decir que la parálisis cerebral también es algo muy, muy heterogéneo. Vale, importante. Y hay muchos casos diferentes y ninguno se parece. Exacto. Ninguno se parece. Vale. Entonces, el descubrimiento en nuestro caso es muy progresivo. O sea, bien, tienes un niño que ha salido, ¿no? Que va a casa. Y bueno, vas viendo pequeñas cosas, ¿no? Son pequeñas cosas, y al final lo que ves es que en el recorrido de crecimiento que tiene, pues al final no está siguiendo el crecimiento que tiene el común de los niños y niñas, ¿no? Pero es algo muy progresivo. Vas viendo pues que a tal edad no hace esto, no hace esto, no hace esto. Y bueno, tú vas siguiendo tu camino y eso, y poco más. Quiero decir que nuestro descubrimiento fue muy progresivo. Quiero decir, no sabes ni dónde estás, ni a dónde vas a llegar, ni cuál va a ser el camino, porque te va apareciendo. Te va apareciendo, y los obstáculos y el camino que tienes que seguir está en el día a día. No, por eso mismo, porque es algo heterogéneo que no se indica desde el minuto cero cómo va a ser. Me interesaba, Rosa, saber, en el caso de tu hija de Nara, ¿cuál era como los apoyos que ella necesitaba, por ejemplo, para poder llevar alguna vida autónoma, que dices, en comparación con una hija que no hubiese tenido? Estamos hablando de ahora. No, digo en su momento, cuando en dices... su momento. Sí, digo, yo salgo, comparo con alguna otra en mi cuadrilla, primero, que ya está... Iker, te voy a decir que me he quedado, porque es verdad que luego todos los casos, nadie, como ha dicho, son iguales, como ha dicho Aritz, pero es que hemos partido un poco de procesos similares, porque nosotros en nuestro caso hemos estado igual. Es decir, ha sido una progresión, es decir, era una monada, era una monada, bueno, era pequeñita, le costó muchísimo coger el peso, era una puñetera, no dormía, no comía, no hacíamos nada decente, era un horror. Pero sí que es verdad que era una monada. Entonces, bueno, pues era un poco, pues eso, según iba evolucionando, iba pasando el tiempo, pues en un principio, pues no, ya pasó un poco esa gravedad, es que fue igual. Cuando has dicho, Aritz, el tema de que lo que os dijeron, bueno, un edema cerebral, pero se absorbe, lo mismo. Nos fuimos a casa, o sea, después de la gravedad, porque luego encima otra vez le tuvimos que ingresar, bueno, fue un compendio, un segundo mes tremendo, porque casi tomando el biberón, que era horrible tomar el biberón, que para tomar así horas era yo estar ahí, bueno, bastante, la verdad es que bastante tremendo, ¿no? Y duro. Tampoco yo me encontraba muy bien, además físicamente, porque me dieron muchos puntos. Bueno, fue además un parto todo así como bastante traumático, pero bueno, que ese proceso un poco de esos primeros momentos fue igual, ¿eh? Entonces ya te vas a casa, ya te intentas, no sé qué, bueno, ya con tu niña bien y cual, y entonces dices, bueno, a ver, ¿qué apoyos o qué ves? No, fue nosotros mismos, o sea, el ir evolucionando con la niña. Nosotros sí que es cierto,
que una vez pasada esa gravedad en el que ya nuestra hija pasa esos momentos y es una niña bonita. Entonces, sí que es verdad que no observamos nada. Bueno, pues que sí que es verdad que genera mucha baba, pero los bebés también. A mí, o sea, nosotros, tanto mi marido como yo, hermanos mayores, no teníamos sobrinos, pero en la cuadrilla sí teníamos niños. Entonces todo era, Rosa, no sé qué. Joder, ¿ahora qué de baba? Pues normal, pero eso depende. Y esto y lo otro. Y bueno, pues luego, pues claro, vas atando cabos. Pero no, entonces sí que es verdad que es en esa evolución, como ha dicho Aritz, en esa evolución que debería de ir habiendo, pues por ejemplo, pues no había manera de que, gatear para nada, pero tampoco se ponía de pie. Entonces ya iban apareciendo, ya se acercaba el año, entonces no había ninguna intención. Y entonces me acuerdo porque perfectamente, ya no nosotros, que sí que es verdad que vivimos con tranquilidad esa etapa, porque no tocaba nada, es decir, no tocaba ir al cole, no tocaba, sí que es cierto que por la gravedad del parto y porque quizá la evolución igual más física iba a ser un poco compleja y complicada, pues sí que es verdad que yo, por ejemplo, dejé de trabajar. Pues esas cosas que pues dices, yo dejé de trabajar. Bueno, en esos momentos además el trabajo de mi marido era el que daba más soporte, ¿no? Sí. A los ingresos de la familia, y entonces yo dejé de trabajar. Estaba en un puesto de interinidad, en Diputación, y bueno, pues así fue. Entonces, pues nosotros íbamos viendo pues que cuando se acercaba el año, y en casa, tanto mis padres, mis suegros como mi madre, era que ande, hay que ponerla a andar, hay que ponerla a andar. Y el pediatra nos decía que no importa, que no pasa nada, que es mucho más importante que gatee. Entonces él ya iba observando, decía, aquí yo veo una inmadurez. Entonces, ya nos mandó al neurólogo. Entonces, pero todo esto fue pues entre 9 meses, hasta entonces más o menos no había tampoco era un poco más preocuparse el pediatra de su físico, de que fuera cogiendo peso, que estuviera un poco en el percentil para decir, venga, vamos a ver si la alimentación ya puede ir siendo la que tiene que ser, y pues todas estas cosas, pero ya va apareciendo un poco el decir, aquí no hay indicios de querer andar. Y en su caso había unos síntomas que a mí me llamaban mucho la atención. Y pues mis amigas, casi todas habían hecho magisterio. Yo entonces además aproveché, dije, ya que no puedo trabajar, pues voy a estudiar a la escuela de magisterio, y la pusieron debajo de mi casa. Cuando la trajeron de Inchaurrondo, dije, pues venga, voy a hacer algo que no estudié en su día, porque en mi casa parece que no les encajaba bien, pero yo sí que quería estudiar magisterio y estudié otra cosa. Pues nada, total, que yo veía que mi hija, era manipular los cuentos y las revistas y todo lo que caía en sus manos, pero de una manera un poco extraña, porque no se fijaba en nada. Y a mí eso ya me llamaba la atención. Y yo a mis amigas todo era regalo de cuentos, todos los hipuya del mundo compraban y les traían todas mis amigas y tal. Pero yo lo consultaba y además era pasar la soga rápido y arrugarlas y tal, pero no se centraba. Yo igual, en Arabegira, Sepolita, los dibujos de tal, no había manera, ni te miraba, ni tal. Entonces, pues ahí aparecieron unos síntomas autísticos y al final, apoyos, la pregunta era, apoyos, sí. Ninguno. Nosotros, y sí que nuestro pediatra en esos momentos era el que nos escuchaba, y verdaderamente el escucharnos y el ver por dónde nos podía orientar, que lo hacía, fue la persona que más nos ayudó. Ajá. Que más nos ayudó para decir, y al final, Enara empezó en Aspace a los 10 años. Antes, pues hicimos otros recorridos, porque él fue el que nos fue un poco indicando, mejor esto, lo otro, probar, para ver al final Enara qué puede tener, porque no había una parálisis cerebral clara en cuanto a decir del libro, porque intelectualmente también está afectado. Mi hija está muy afectada, hoy en día tiene 38 años, que cumplió en diciembre, está muy afectada, no tiene comunicación verbal. En cambio, camina de una manera muy automática, tiene un recorrido corto en el caminar, porque ya va en silla de ruedas, porque casi anda como por tema de fisio, como de ejercicio físico que hay que hacer, ¿no? Pues igual aguanta media horita a la mañana y otra media horita a la tarde, porque enseguida se cansa, no tiene capacidad para... Y además porque su andar es totalmente automático, sin darse cuenta
vamos hacia allí, no sabe hacia dónde vamos, tienes que estar en un espacio tranquilo y demás, pero bueno, me estoy yendo de la pregunta. No. Oye, pero empezó a dormir, ¿os dejaba dormir? Le costó muchísimo, sí. Bueno, en eso entonces creo que hemos tenido... Ha sido petardi. Sí, vale, entonces en eso creo que somos de la misma liga, creo que mi hija también hizo puntos por eso. No sé en vuestro caso, este tema de la progresión, si tiene que ver también un poquito con los tiempos, llega un momento en que, o por ejemplo vosotros os acercasteis antes a Space y hablaba, ¿no? Pues con 10 años, y antes hicimos otros recorridos, no sé en vuestro caso cómo fue. En nuestro caso fue casi una cuestión médica. El pediatra te deriva al neurólogo, el neurólogo pues te dice claramente lo que hay y te dice que el tratamiento o el camino que hay es ir pues al único sitio donde se le puede dar un servicio al principio de atención temprana. Pues veníamos a una fisio aquí, pues veníamos varios días a la semana, pero aparte iba a una guardería en el pueblo sin ningún tipo de diferenciación, hasta que llegó un punto en el que ya directamente pues vino a la guardería de Aspace, y el apoyo estaba ahí, es decir, eso, pues un poco más. Entiendo que tuvo también un impacto en la manera de organizaros vosotros vuestra propia vida, porque requería de algún apoyo más en casa, igual no se podía dar, o sea, porque ella contaba, pues mira, yo decidí que no, dejaba de trabajar, me centraba, también podría ser por otros motivos, de hecho mi mamá también dejó de trabajar y o sea, no tiene por qué ser solo por eso, pero no sé si, digo también por acercar un poco la idea del impacto que tiene en el día a día, si os rehizo, pues por ejemplo vuestros proyectos de vida profesionales o no, porque con los apoyos que habéis tenido habéis podido seguir. No, hasta cierto punto hay que decir que soy autónomo, lo cual hace que tenga una vida flexible y haya podido flexibilizarla en cuanto a los cuidados, ¿no? Okay, no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno. Sí, la flexibilidad del autónomo tiene muchas acepciones. Ajá. Sí, pero bueno, tanto mi pareja como yo más o menos hemos seguido la vida profesional de igual manera. De hecho, mi pareja pues, ha ido cambiando de trabajo, se ha hecho un máster en el camino en estos últimos 11 años y en ese sentido pues sí que te afecta en que el esfuerzo que te requiere en el día a día y el tiempo que puedes dedicar a tu trabajo y a tus hobbies, por decirlo de alguna manera, pues sí que te quita tiempo, o sea, no es el mismo tiempo que tienen el resto de las personas, pero en cuanto a proyecto de vida laboral, ahí no ha repercutido. El resto de las personas no sé cómo lo llevarán, pero bueno, nosotros más o menos en ese sentido hemos seguido con nuestra vida. Ajá. Ahora que estabais hablando ya de ir a Space, de toda la parte educativa, formativa, en este caso entiendo que también hay, ¿no?, de sacar lo mejor de todas las capacidades que tienen, pues ha habido un debate, que la gente que igual estamos un poco en el gremio y ya hemos seguido algo, y sí que quería un poquito también preguntaros al respecto, porque parece que hay como diferentes líneas de opinión, ¿no? Esta visión más como normalizadora de decir, bueno, pues tendrían que ir al sistema educativo habitual, y luego también hay otros puntos de vista donde hay gente que considera que eso no es muy favorecedor y que tendrían que tener como su propia formación específica, ¿no? Es verdad que al menos algunos ya nos incorporamos al sistema educativo, donde algunos chavales con algún tipo de discapacidad se incorporaban también, no digo solo física, sino igual más tipo síndrome de Down. Ya hemos ido viendo eso en nuestros patios de colegios, pero me consta que en los últimos años con el tema de la parálisis cerebral también ha habido un poco de debate. Entonces no busco tanto la opinión en clave del debate, sino cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestra propia experiencia, que igual decís, pues nosotros hicimos este recorrido y estamos encantados, no hemos echado de menos, o al revés, joder, hicimos algún acercamiento y nos hubiese gustado y esto lo hemos echado de menos. No sé, Aritz, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, en nuestro caso ahora mismo Paul no está en Aspace, está en un colegio que tiene Aspace, tiene varias aulas en otros colegios. Y bueno, me parece que es una experiencia bastante enriquecedora, tanto para Paul, porque bueno, tiene como, en realidad ellos viven como una burbuja en ese colegio, pero luego lo que son actividades pues que se realizan con todas las clases y tal, pues ellos participan, ¿no?, de todas las actividades comunitarias del colegio, por decirlo de alguna manera,
y aparte también tiene como un aula de referencia a la que una vez a la semana va a una clase, en este caso de música, y bueno, pues tienen contacto con otros niños. Lo que me parece enriquecedor es no solo para mi hijo, me parece enriquecedor para el resto de los niños. O sea, la diversidad que ofrece el hecho de que haya niños que no estén en el ámbito normalizado de vida, ¿no? Por tener esta parálisis cerebral, me parece que yo siempre he pensado que aporta más al resto de los niños que al nuestro propio, que bueno, que hasta cierto punto pues lo vivirá pues bueno, como una interacción, pero me parece más enriquecedor para los otros niños. Y en ese sentido sí que tengo que decir que en la escuela pública no está contemplado el hecho de que, por ejemplo, bueno, no solo los niños con parálisis cerebral, pero todo tipo de niños que pueden tener diferentes afecciones no estén presentes, y creo que, en mi opinión, se lo están perdiendo. No sé, es verdad que nosotros el cuidado de los niños con parálisis cerebral requiere, pues eso, unos ratios de personal, un cuidado pues muy de estar encima, que no sé si la escuela pública podría aportarlo, pero sí te puedo decir que se están perdiendo una experiencia que es enriquecedora para toda la sociedad, en el sentido de que esos niños van a crecer y no van a tener que, no necesitarían tener que vernos como alguien ajeno en la calle, ¿no? Como eso es. Sí. Que tiene un elemento de normalizador, de inclusión puro y duro, porque están allí. Eso es. Ok. No sé, Rosa, cómo lo habéis vivido vosotros, o incluso ya desde tu parte también más institucional, porque eres de otra generación, has visto mucho más recorrido. Claro. No sé si hayas visto evolución, por ejemplo. Mucha evolución, mucha. Efectivamente la etapa que está viviendo ahora Aritz como Aitá, como padre, han pasado años, o sea, nuestros hijos tienen una diferencia de edad importante, y afortunadamente eso se nota. Es decir, también ha habido aquí en Aspace una evolución buenísima, y además yo siempre lo digo, y es verdad, sobre todo en la etapa educativa, pero posiblemente todas las etapas son importantes, ¿no? Pero la etapa educativa quizás sea la más, porque al final el niño se está desarrollando, porque también al final las familias nos estamos, pues aprendiendo también, ¿no? A poder llevar a nuestro hijo, a nuestra hija, a entenderle, a entendernos, a saber que podemos llevar una vida pues normalizada, ¿no? Como decía Rich, porque al final nuestros hijos es verdad que necesitan unas atenciones y necesitan estar con ellos. Es decir, pues al final cuando hablamos con otras familias o con otros padres, ¿no? Como tú puedes ser padre, pues es verdad que dices, cuando eres padre es para siempre. Lo que pasa que en nuestro caso, además, eso implica que somos padres, pero que materialmente, o sea, a mí cuando me preguntan, digo, no, si nosotros somos muy felices, nuestra hija es nuestro amor, pero nos da mucho trabajo. O sea, es eso, ¿no? Es decir, siempre tienes que estar con ellos, o tienes que estar, o sea, te tienes que organizar, no puedes improvisar. Es decir, si tienes un plan, lo tienes que, si te puedes organizar con alguien que te sustituya, bien. Entonces, pero volviendo a eso, que no me quiero perder, ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado muchísimo. O sea, Enara entró aquí con 10 años porque... Me pasa el carro. Sí, pasa, nada, sí. No pasa nada, sí. Estamos en un sitio que hay vida. El carro de las cenas, seguramente, pues mucha vida, y además mucha alegría, porque ahora estarán por ahí pasándoselo bien, seguramente. Bueno, ¿por qué entró Enara también con 10 años aquí? Pues porque entonces, pues la etapa educativa ya existía, pero quizá, pues Aspace ya llevaba unos años, pero quizá todavía estaba en un periodo un poco también de desarrollo, de que sí que de alguna manera estaba totalmente formado, existía Goyeneche y todo. Pero como antes he comentado que no estaba tan claro un poco Enara lo que tenía, porque tampoco era una parálisis de así, ¿no? O sea, un poco de libro, ¿no? Era una parálisis porque había sucedido un accidente de parto, pero tenía, asimismo unos síntomas también, autísticos. Entonces, nosotros estuvimos primero, pues por orientación de nuestro pediatra, porque la experiencia con el neurólogo nuestra aquí en San Sebastián, por ejemplo, de donde somos, claro, pues no fue buena, fue bastante mala y fue muy dolorosa además. Entonces
siempre vuelvo al pediatra, porque para nosotros fue más que el pediatra de Nara, fue un orientador hacia nosotros que siempre se lo agradeceremos. Nos orientó a Aspace Barcelona, por eso empezó en Nara aquí. Entonces, en Aspace Barcelona fueron los pioneros de los Aspaces, de los centros de parálisis cerebral en España, que ellos a su vez trajeron el aprendizaje de Alemania. Y los de Aspace Barcelona fueron quien formaron aquí, Aspace Guipúzcoa. Entonces, nuestro pediatra entendió que si íbamos allá, quizá, pues esa experiencia acumulada. Nosotros estábamos, pues lo que él nos decía, porque en ese momento para nosotros era la persona que verdaderamente nos hacía sentirnos bien y en la que confiábamos. Es decir, nos hacía sentirnos bien a nosotros, confiábamos y nos daba tranquilidad que estaba acertando con nuestra hija, ¿no? Y que mejor que lo que él nos dijera nadie. Y por eso estuvimos allá, y cuando ellos ya nos dijeron, y íbamos 3 veces al año, con lo que eso suponía, yo ya había empezado a trabajar, pero yo estuve 2 años sin trabajo. Cuando yo vi, sí, claro, porque es que yo no estaba preparada había estudiado 2 carreras, no estaba preparada para estar. El quedarme en casa para mí hubiera sido tremendo, y creo que fue lo mejor que pude hacer, organizarnos nuestra vida y luego ya cada uno su camino. Entonces, aproveché para hacer magisterio, que luego me vino muy bien, por cierto, para mi trabajo posterior. Entonces, estuvo yendo también en Nara a una guardería totalmente normalizada, porque también en Barcelona les parecía que para ella iba a ser lo mejor, tener un poco, pues esa especie de decir, para que pueda tener, el que pueda copiar, pues lo que pueden hacer unos niños, que a ella, en la medida de lo que pueda, pues quizá le pueda ir bien, ¿no? Y hasta que ya había que decidir una escolarización, ¿no? Porque entonces era guardería, era fisio privado, era psicólogo privado, y pues claro, ya no daba de sí tampoco la vida, ¿no? Entonces, y también porque llegaba el momento que decía, le va a ir bien entrar en un... Y pues nos derivaron entonces a Aspace. Pero es cierto que Aspace ahora mismo no existía atención temprana, cuando en Nara también vino aquí. Entonces, eso ha sido muy rico para la asociación, en lo que se puede aportar a las familias, sobre todo, claro, porque la asociación hace por eso, para las personas con parálisis cerebral, sus familias, y está evolucionando en la medida de lo que se necesita, claro. Una cuestión que también me parecía interesante para preguntar era si habéis percibido a lo largo de vuestra experiencia como Aitá, como Ama, algún acercamiento del resto de la gente con la que os habéis ido encontrando, tanto familia como pues el entorno de amigos, en el que digáis, hombre, pues porque le queremos mucho, porque vaya, ¿no?, en la manera en la que trató el tema, o en la que incluso a lo largo de los años luego se ha ido relacionando e interactuando con nuestro hijo, con nuestra hija, por ejemplo, conducta de infantilizar, ¿no?, que a veces en el ámbito de la discapacidad se suele sentir muy mal, como se vive con las personas mayores, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O no sé, otro tipo de acercamientos donde igual alguien incluso puede parecer que la felicidad de vuestra vida era una variable que iba a desaparecer, que ya no era posible porque os había tocado. No sé si, sobre todo porque lo que quiero es que el que escuche pueda evitar el decir, pues yo a veces he pensado esto, no voy a meter la pata. Mira, en mi caso, en nuestro caso, la verdad es que fuimos un poco como ignorantes, ¿no? Y ahora lo recordamos y decimos, pues qué suerte tuvimos. Es decir, fue el shock del trauma tremendo que tuvimos en el nacimiento, y a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa. Era un poco como que no queríamos, y luego íbamos recibiendo las noticias, como poco a poco, pero ya era como que teníamos a nuestra hija. Y no dejamos de hacer nada de lo que hacíamos, con todos nuestros líos de lo que teníamos que llevar, 3 veces más que el resto, porque todos tenían más o menos niños parecidos. Nuestra hija nació, ya había niños en la cuadrilla, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros necesitábamos para tener unos cuidados especiales, no sé cuántos, no sé qué, pero hasta salir de casa era como una revolución dentro, porque nuestros miedos, pero luego ya íbamos de camping, oye, que nos vamos, no sé qué, no dejamos de hacer nada. Eso fue un acierto, la cuadrilla en ese sentido, y los niños de la cuadrilla una más, en Nara una más, entonces haya sido una gozada, porque claro, ahora entre esos niños de la cuadrilla están casados y tienen niños, y entonces tienen el recuerdo, y en Nara, pues es que le ven a Nara como una de ellos, ¿no? Y en la familia, pues también. Sí que es verdad que, pues ha habido un poco esa parte de, pues como, igual más además ya los padres, más que,
pues no sé qué, de queja, de pena, de no sé cuántos, no sé qué. Pero luego, pues lo mismo, o sea, Enara es Enara está ahí, todas las celebraciones, todo el mundo ahora no dice, pero cuando tenemos celebraciones ya se ha encargado en el restaurante X de decir que hay una persona en silla de ruedas que es Enara, y entonces ya está. Y además de eso también se han encargado de que el menú sea un menú en el que todos podamos comer, incluida Enara, y no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo, hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Luego otra cosa es la calle, yeah. Pero en los entornos más importantes, la verdad es que tengo que decir que ha sido muy facilitador. Qué bien, muy facilitador. Había algunos detalles, pero sobre todo porque, bueno, quizá los aitonas, ¿no? Que eran los que... ¿Y esto qué? ¿Y cuándo va a andar? ¿Y cuándo va a hablar? Y no os dicen, ¿y para qué vais a Barcelona? O sea, igual eran los que más, ¿no? Y bueno, decíamos, qué pereza ir a Donostia ahora, porque en Barcelona nos sentíamos bien, porque nos sentíamos entendidos. Y nos daban pautas, no de que las cosas iban a cambiar, de aprender nosotros a manejarlas y a saber vivir con Enara. O sea, que eso fue lo mejor, el saber vivir con Enara y ver que sacar de Enara todo el provecho y que sea feliz. O sea, al final decir... Es que me estoy hablando de la neuróloga. O sea, nosotros tuvimos aquí una experiencia nefastísima con el neurólogo. Digo él porque era él. Y nos tocó una mujer neuróloga en Espacio Barcelona, que todo lo aparte contrario. Que debía ser la bomba de buena, como todo lo contrario. O sea, me acuerdo que nos decía, tiene una cacholesión así, con estas palabras, en el cerebelo, pero vamos a sacar todo de ella, porque seguro que es luchadora. O sea, nos hablaba como si estuvieran... Y nosotros salíamos de allí con un chute... Empoderados, que decimos ahora, ¿no? Totalmente, con un chute que decíamos, vamos a la diagonal, vamos a pegarnos una merendola. Qué bien. Y al final ir a Barcelona era como unas vacaciones. Y luego yo le decía a mi marido según veníamos, joder, ahora ir a Donosti, empezarán tus padres, pobres, empezarán. ¿Y qué? ¿Y qué os han dicho? ¿Y cuándo va a empezar a andar? ¿Y cuándo va a empezar a hablar? Y no sé qué. Y no había nada de eso. Porque Nara, lo de andar... impensable. Lo de hablar ya sabíamos que no, porque la lesión era en el cerebelo, por lo tanto la comunicación verbal no la iba a tener. O sea que bueno, pero sí que es verdad que en lo demás no hemos dejado de hacer, y ahora bueno, pues en lo que podemos hemos tratado siempre de adecuarnos. Ojo, que esto suena todo muy bonito, con muchos baños, con muchos lloros, con muchos bajones, con muchos ahora qué, con muchos adaptarnos y vuelta a adaptar, porque ya nuestra cuadrilla, los hijos ya empezaban a volar, nosotros no, y había planes que no podíamos ir, pero luego, bueno, otra vez vas encajando. Entonces ha habido ahí momentos durillos o duros, o muy duros, pero afortunadamente hemos salido y seguido, y eso ha sido una suerte. Esa era un poquito la idea del podcast, ¿no? Intentar recoger también toda esa parte, no tener que ahondar como en lo más negativo. No sé, en vuestro caso, ese entorno, incluso tanto de conocidos como de desconocidos, no sé si habéis tenido algún momento de decir, oh, madre mía, ¿no? Que cuánto necesita la gente saber sobre la interacción básica, ¿no? Un poco respetuosa, o igual habéis tenido una experiencia como la de ellos. Pues en general, tanto familiares como amigos, yo creo que no... Rara vez hemos sentido un momento de incomodidad, creo yo. Yo creo que no. En general, la gente que está al lado tuyo te arropa y no, pues bueno, no sientes que te ven como... Yo por lo menos no he tenido la sensación de que me vean ni que vean a mi hijo como alguien extraño, ¿no? Sí que una cosa de esto que hablabas, ¿no? Que a ver, ¿qué le vamos a decir a la gente? Pues lo primero es decirles que un niño que tiene parálisis cerebral tiene otras cosas aparte de... Y que no te tienen por qué venir a hablar de otros niños que tienen parálisis cerebral. Oye, que le he visto a no sé quién. Vale, muy bien, vale, bien. Pero ¿qué me quieres decir con eso, no? Sí. O estos niños, ¿cómo me gustan? Y digo, bien, muy bien, pues mira... Pero ya te digo, contadas ocasiones, pero bueno, yo entiendo también que es una manera de intentar abordar una situación que no es habitual, y entonces pues la gente pues hace lo que puede y ya está. Sí. Pero en general, ya te digo, ha sido más o menos siempre ha sido, la gente pues te arropa, la gente es amable,
Y en la calle también, exceptuando pequeñas ocasiones, la gente, pues bueno, pues, te sonríe, es amable, pues sí. Bueno, sí. Oye, pues me alegro. De hecho, quería ir enfocando el final del podcast en la parte precisamente de los retos que veis, no tanto en el ámbito de Aspace como institución, sino como sociedad, ¿no? La relación que tenemos como sociedad con respecto a las personas, en este caso, niños, niñas, jóvenes, adultos, que tengan parálisis cerebral, porque imagino que hay, pues como todas las realidades de inclusión, hay una lista de cosas en las que aquí sí que podríamos mejorar. A Rosa le vamos a dejar un poco la parte más institucional, que seguro que tendrá la lista, pero no sé, en tu caso, como Aitá, dices, oye, pues yo sigo echando esto de menos, aquí me gustaría pues un poquito más de apoyos, o no, echo más de menos por el otro lado, ¿no? No lo sé. Igual a mí lo que me pasa, y bueno, o que te preocupe, que digas. Sí, no sé. A nosotros lo que nos pasa también es esto que comentábamos de lo que te decía de la escuela pública tal igual, ¿no? No tiene que ver con eso, pero bueno, el hecho de venir a Aspace a nosotros nos deslocaliza mucho, ¿no? Vivimos como muy deslocalizados de nuestro pueblo, de la ciudad, tal. Entonces sí es verdad que igual pues bueno, las instituciones, ayuntamientos de pueblos, tal y cual, tendrían que hacer un trabajo de intentar incluir más a todo tipo de personas, ¿eh? No hablo solo de parálisis cerebral, entiendo que habrá otras situaciones en las que también deberían forzar eso. Pero nosotros lo que nos pasa es que sí que estamos muy deslocalizados porque al final yo hablo desde el punto de vista de un padre de un niño en edad de educación en la que los niños al final se relacionan con los niños de su pueblo. El nuestro, pues no, porque estamos deslocalizados. Uh-huh. Entonces, bueno, una herramienta podría ser esa, ¿no? La de intentar buscar espacios donde estos niños que no están incluidos en su pueblo o en su ciudad o lo que sea, uh-huh, pudieran entrar. Al final es entrar en la sociedad de alguna manera y entiendo que tampoco solo es hablar de niños, es hablar de personas de todas las edades, es intentar filtrar a estas personas, ¿no? Uh-huh, en la sociedad, y entiendo que esa labor es pública. Y no hablo del colegio, hablo en todas las capas de la sociedad. Pues sí es verdad que tendría que haber una labor en la que filtrar todo tipo de personas, y en este caso en lo que nos afecta a nosotros pues sería pues las personas con parálisis cerebral. Igual me ha quedado más institucional que... No. Decía porque me imaginaba que Rosa pues habitualmente por su cargo y por sus responsabilidades tendrá una lista más de pues nos hace falta esto, nos hace falta lo otro. Pero estoy de acuerdo, o sea, porque al final nosotros también decimos, y uno de nuestros retos es un poco el decir, vamos, si no eres visible no existes, entonces tenemos que ser visibles, pero no como algo especial, ¿vale? No como algo, porque si no parece decir, no, estamos todo el rato reivindicando el estar, el ser visibles, pero no porque tenemos que estar en un espacio, mira, ahí están los chicos o los niños de Aspace, no, que podamos estar en cualquier actividad de la sociedad. Y en lo que ha dicho Aritz estoy totalmente de acuerdo con él, porque estoy recordando de una madre ahora que me decía, de una población pegada a Donosti, pues que en los aurchocos que habían abierto en el pueblo para el fin de semana, pues que bueno, pues ella llevó a su niña y que como que todos se asustaron, ¿no? Como que no podía estar. ¿Y qué pasa si es una niña del pueblo, ¿no? Es decir, ¿qué diría? Pues primero a la sociedad en general, pero nosotros también somos sociedad, las familias. A ver, no nos tenemos que asustar, porque al final, como todos, cualquier niño, como cualquier persona, muchas veces también hay unas necesidades especiales, o a lo mejor hay un niño, una niña, una persona que está en cierta actividad o en la calle o lo que fuera, que igual dentro de su persona, de su cuerpo hay un problema, hay una enfermedad, que de alguna forma, bueno, pues para poder salir a donde sea, ya se ha preparado, ya si sale es porque ha podido en ese momento. Es decir, pues que nuestros niños, que nosotros con nuestros hijos, hijas, niños, niñas y más mayores, pues también, puede ser que tengas un plan y que finalmente no puedas llevarla a tu niño porque está con fiebre o tiene gripe o ha cogido, me da igual, varicela. Bueno, pues si tú de alguna manera tu niño ya
tiene que ir con una medicación porque la necesita para sus temas, de decir, bueno, que van un poco ligados a la parálisis cerebral o lo que fuera, tiene que tener unas prevenciones, pero que si de alguna forma puede interactuar y puede estar ahí con esos niños, a lo mejor no puede seguir, no puede correr, pero les puede mirar, y yo me quedo con una cosa que antes ha dicho Aritz. La diversidad es buena y lo decimos y se dice, y yo aquí voy a ser igual un poco y con todos los respetos, porque es agradecer, ¿no?, a todo el mundo, y porque además es verdad que el que te dice igual cosas un poco menos afortunadas lo dice porque quiere empatizar, y muchas veces igual yo suelo pensar, seguro que está pensando, ha metido la pata, pero generalmente lo hace con buena voluntad, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es con la mayor normalidad posible y no poner impedimentos, porque a veces en las teorías todos estamos bien, pero luego es aquello de decir, bueno, pero casi que no esté, o casi que no esté con mi hijo, o casi que no esté con mi hija. Y me quedo con lo que ha dicho, que lo que pueden aprender esos niños en estar en la diversidad, tener a otros niños que tienen puede ser tan rico, con otras necesidades, pueden valorar mucho más lo que tienen, pues porque a lo mejor pues ese niño o niña que está con ellos no puede correr, no puede pues a lo mejor pues decir lo que quiere, lo que necesita, lo que tal, y se conforma pues con mucho más, porque simplemente con que le hablen igual sonríe, y eso para ese niño o esa niña es feliz, y para los otros pues igual necesitan muchísimo más para que puedan tener un rato de felicidad, porque están pues eso, todo el rato pues pidiendo otras cosas o lo que fuera. O sea, que es un aprendizaje tan bueno, pero que también las familias, los padres y madres de las escuelas, de las gelas donde comparten nuestros niños, que vean que es una riqueza, no un impedimento. Porque a veces también se vive, porque claro, depende, y esto se oye, y lo digo con toda naturalidad, y simplemente como reflexión. Claro, si en las gelas tenemos algunos niños así, pues resulta que los nuestros no van a evolucionar como deben. Eso lo he oído yo hace muy poco, y me he callado. Pero bueno, pues ahora que tengo esta oportunidad digo, claro, que por favor, que estamos en una sociedad en la que los valores por ahí no van a ir bien. Entonces creo que igual el niño igual no evoluciona tanto en materia, pero igual evoluciona en persona, ¿no? Que también es súper importante, quizá más, ¿no? Digo yo, que es más. Fundamental. Me alegra que lo hayas sacado tú, porque es verdad que ese tipo de frases, tanto con la realidad de la parálisis cerebral como con cual otras realidades, por ejemplo la de los niños migrantes que llegan, claro, o que no se manejan en X idioma, pues a veces sí que se escuchan cosas de estas, ¿no? Entonces la idea era también hoy en el podcast poder hablar de niños y niñas felices que han tenido un desarrollo y un recorrido, y darle también, desde mi humilde aportación, esa normalidad también a la conversación que hemos tenido, reconociendo, oye, pues mira, en este caso han tenido una serie de necesidades especiales que además son permanentes, no es ese momento de enfermedad que tiene tu hijo, ¿no? Pero que hayamos podido tener esta conversación y ver que, oye, que Paul, que Nara, pues han tenido una vida y siguen teniendo una vida, y que los aitas, como estáis aquí, que no tiene la gente la posibilidad de veros, pues habéis contado todo esto como con una sonrisa, mientras que hay toda una idea de, parece que de estos temas hay que hablar siempre como desde la pena, ¿no? Y eso es lo que yo quería romper. Las penas, como a todas las personas que tienen momentos complicados en la vida, las penas ya las vivimos, pero lo que queremos precisamente es no dar pena. O sea, no queremos dar pena. O sea, lo que queremos es pues estar como el resto, y nuestros problemas ya los resolveremos, porque es cierto que hay momentos de todo, pero como todo el mundo, ¿no? Que nosotros tenemos alguna dificultad un poco más, pues sí, porque luego es cierto, pues también decía Rich, o sea, hay que pedirles a las autoridades y hay que pedirles a las administraciones pues que no se quede tampoco todo en la teoría, es decir, que abran un poco más y que piensen que de repente, o sea, lo que no puede ser es que a un niño le discriminen precisamente porque tiene eso, porque si no, no vamos a salir, es decir, no vamos a salir a la sociedad. Y que de alguna manera, si estamos en unos actos, pues que simplemente porque vamos en silla de ruedas no podemos estar en esos actos, porque los ayuntamientos no han pensado que esos tablaos, resulta que son unos tablaos a los que hay que subir por unas escaleras, que no se puede subir, y que mira por dónde no se puede subir con una silla de ruedas, y así pues como que muchas cosas que nos toca trabajar, hay que trabajar mucho, pero bueno, el mensaje es, por favor, normalidad.
y no pena, normalidad, Aritz. Ahí está, vamos a poner en valor la palabra normal, ¿no? Que a veces la vemos como... Oye, no sé si hay alguna cosa, Aritz, que quieras decir antes de terminar. Yo por mi parte hemos hecho un recorrido súper chulo, pero no sé si hay alguna cuestión que digáis, esto no ha salido y sí que me gustaría tocarlo, no sé. ¿Te has quedado con alguna cosa que te apetece? ¿Le estás dando ahí una vuelta? No en especial. Decir, pues igual que ha dicho Rosa varias veces, que yo creo que pues bueno, que disfruta con su hija, pues igual que yo disfruto con mi hijo, claro. O sea, y somos felices y disfrutamos de la vida que tiene, igual que él disfruta con nosotros. Pues no es poco, nada, ¿no? Que a veces complicamos más la vida, y seguramente para una Aita y una Ma lo más importante, sobre todo cuando estás en algún momento de dificultad, te das cuenta de todos esos momentos que has vivido con él y con ella, que no, y eso puedo dar fe de que lo he visto en vuestros ojos hoy a lo largo de toda la conversación. Agradeceros el tiempo que me habéis dedicado, sobre todo que habéis querido abrir, ¿no? Irik zuen bihotza, zuen barruko gauza horiek kontatzeko. Y nada, ya sabéis, yo creo que la gente, si quiere tener más información sobre Aspace, ahí está vuestra web. Aspace además es una entidad muy conocida, en este caso ya con su aniversario, con todas estas cuestiones, así que hoy hemos hecho más un acercamiento no tanto a la entidad, que insisto es muy conocida y que el que quiera más información va a encontrar, y sé que aquí les vais a poder también apoyar. Así que terminamos con eso, que siga cumpliendo otros tantos años más Aspace y que los Paules y Enaras pues puedan seguir viviendo con normalidad y sean felices. Eso es. Eskerrik asko. Txaldeon. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.